merchanindirecto.com. Bueno, pues yo siempre hablo con mi amigo Pablo y también con mi amigo Juan Antonio Alonso, socios y también fundadores de Cáceres Asesores. Juan Antonio Alonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo andamos? A Juan Antonio, que le encanta el baloncesto, que está con el baloncesto base del Algeciras, también el fútbol, porque el Algeciras volvió a empatar fuera de casa, mantiene ese estado de gracia para ser líder del grupo que le corresponde de la segunda división B, con Salva Ballesta a la cabeza. Y estaba escuchando que hablábamos de Unicaja, en la distancia, aunque tú sigas más al Algeciras, también sigas a Unicaja, me imagino con la preocupación natural de que el primer equipo andaluz y alternativa a los grandes del baloncesto español durante muchos años no termine de salir del bache, ¿no? Bueno, la verdad es que, como bien dice, yo estoy más vinculado con el baloncesto base y estoy poco pendiente del baloncesto nivel ACB y de los equipos un poco punteros de Andalucía, ¿no? La verdad es que siempre, y es algo que pienso seguir haciendo mientras me sea posible, estaré apoyando equipos bases y ayudando en lo que pueda, ¿no? Pero vamos, dicho esto, hombre, la verdad es que sí que me gustaría, y aparte siempre ha sido una aspiración incluso, ¿no?, en la zona y en el baloncesto de la zona y en el baloncesto base, que un equipo andaluz y además tan cerquita nuestra pues esté disputando siempre los primeros puestos, que tenga un posicionamiento Euroliga y que bueno, que sea una referencia para nosotros y siempre con ganas de formar parte del equipo y de que cuenten con jugadores de la zona, ¿no? Que siempre es una alegría y la verdad es que pocas veces se da, por desgracia. Las circunstancias están como están, ¿no? Y volviendo ya a lo que queríamos hablar hoy en Economía de Guerra, sí, apartado que abriremos los lunes de 10, 12 minutitos para hablar de ello. Bueno, pues la rabiosa actualidad que cobran otra vez los ERTE, con la cantidad de empresas que están teniendo que cerrar, no esenciales según los designios del Ministerio de Sanidad o las comunidades autonómicas competentes, etcétera. No todo el mundo sabe lo que significa un ERTE y no todo el mundo sabe lo que va a suponer en la declaración de la renta para trabajadoras, trabajadores, etcétera, en el año en curso, en el año ejercicio 2020, cuando haya que hacer la declaración de la renta en el 2021 del pasado año. Eso va a repercutir, tener 2, 3 nóminas en función de cada trabajador y por lo tanto, Juan Antonio, sería bueno explicar primero qué son los ERTE realmente, que la ministra no fue capaz en su día, y segundo, de qué manera va a repercutir los trabajadores y cómo pueden asesorarse con vosotros, evidentemente, también, para que no sea, bueno, pues una sangría más, salvo que el gobierno apruebe un decreto en el que, por una vez, el valor impositivo de la doble nómina, vistas las circunstancias, pues no caiga de nuevo sobre los hombros de los de siempre, ¿no? La verdad es que yo no cuento con que eso ocurra, sinceramente, y más en las circunstancias en las que estamos. Yo tampoco. Sí. Ten en cuenta, Antonio, que ahora mismo hay una necesidad de recaudación terrible, ¿no?, por parte de la administración pública, y yo no cuento con que haya ningún gesto de este tipo ante donde está el 85% de esos ingresos, ¿no?, que son los ingresos de renta. Ahí yo no creo que vaya a haber ningún gesto, y más en una cosa como ahora explicaremos, que lo que va a suponer posiblemente primero, la necesidad imperiosa de tener que realizar la declaración de la renta, y segundo, un incremento seguro en la recaudación, seguro. Pero bueno, ¿cómo hay que hacer eso? ¿Cómo hay que hacer la declaración? Disculpa. Sí, dime. Que digo que vamos cuéntanos. Orden, ¿no? Lo primero que me gustaría explicar, porque sí es cierto que yo creo que en ningún momento hemos conseguido que nadie nos explique correctamente qué es un ERTE y por qué, y desde dónde vienen y por qué se están utilizando actualmente. Un ERTE, al final, es una suspensión de un contrato de trabajo. ¿Qué significa que el contrato está suspendido? Significa que está hibernando, por decirlo de alguna forma que sea comprensible. El contrato sigue, el contrato existe, el contrato se mantiene y se siguen manteniendo las cuestiones esenciales del contrato, pero el contrato está suspendido. La parte principal del contrato, que es la prestación de servicios, lo único que no se realiza. Lo demás sigue vigente y, aunque esté paralizado, los efectos del contrato siguen vigentes, ¿vale? Esta suspensión siempre tiene que, igual que un ERTE, que es un tipo de suspensión, ¿vale?, siempre debe ser temporal. Además, va a significar una suspensión de la prestación y, evidentemente, no va a haber una prestación de servicio, ¿vale? Y esto al final va a tener un efecto, como bien has dicho antes, sobre la declaración y en la renta, entre otras cosas, sobre los trabajadores. ¿Por qué? Cuando una persona declara, o una persona física, ¿vale?,
tiene la obligación de declarar. Hay una serie de límites impuestos por la ley, en el que te dice que si tú de un solo pagador, o sea, solamente has recibido ingresos de una sola sociedad, entidad o persona, no has llegado a 22.000 euros, tú no tienes obligación de declarar. ¿Qué ocurre? En el momento en el que se suspende el contrato de trabajo de un trabajador, aunque no llegue a estos 22.000 euros, va a tener obligación de declarar. Y eso va a significar que el año que viene muchos trabajadores, sobre todo de la hostelería o de otros servicios que evidentemente no llegaban por convenio a estas cantidades de ingresos anuales de 22.000 euros, se van a ver la obligación de declarar y de tener que hacer declaración de la renta. Y si no han sido suficientemente previsores y no han rectificado sus retenciones, bien en la primera parte del año, en el que hasta el mes de marzo, donde estuvieron trabajando de forma normalmente hasta la llegada del estado de alarma, o bien, y sobre todo después, cuando han estado recibiendo ingresos, si se han incorporado algún ERTE por parte de la administración pública y no se han rectificado las retenciones, cuando en este ejercicio les toca hacer la declaración del año pasado, les va a tocar pagar, les va a tocar pagar, y además estamos hablando de que dependiendo de su salario anual puede ser un importe a tener en cuenta. Es decir, que hay que tener en cuenta esto, que es muy peligroso, evidentemente, sobre todo como está la economía de todo el mundo, entrando, saliendo, todo el mundo, aunque parezca que sí, no ha cobrado los ERTES todavía, y el doble problema que se da también en las personas que, por desgracia, bueno, no han conseguido contactar con quién para devolver a aquellos que le han pagado más cantidad, las cantidades que el SEPE les puede reclamar con la multa correspondiente. Dicho de otra manera, hay un doble castigo, por un lado, la voracidad recaudatoria de este gobierno y de la hacienda pública, que va a hacer que todos los españoles que trabajan en esta en ERTE y españolas tengan que hacer la declaración de la renta con un coste importante, como bien señalas, y por otro lado, aquellos que quieran devolver lo que le han pagado de más y todavía no puedan hacerlo ni siquiera en el plazo establecido por la Administración, que aun siendo culpa de la Administración y conociendo cómo está funcionando prácticamente todo en este momento, seguramente tenga algún tipo de penalización también de la agencia tributaria o de la propia Seguridad Social, ¿no? Bueno, y aparte, como bien has dicho, tampoco tiene una solución complicada, es decir, lo único que habría que hacer es considerar a todos los trabajadores que han estado en ERTE por COVID, ¿vale? Que es muy fácil de identificar porque cuando hemos tramitado estos ERTE se han notificado expresamente y están perfectamente identificados por parte de la Administración. Lo único que hay que hacer es, como han real decretado todo, o sea, establecer un real decreto o un decreto o lo que ellos estimen oportuno, donde simplemente digan esto y ya está. Ahora mismo, estando en el estado de alarma, pueden hacer un poco lo que les vengan ganas o bien de otra manera. Al final estamos hablando de una cuestión de voluntad, es decir, lo único que tendrían que hacer es ponerlo de alguna forma en algún decreto o incluirlo como ellos estimen oportuno, y lo único que tendrían que decir es que los ingresos que haya tenido cualquier trabajador como consecuencia de estos ingresos concretos, que no se consideren como un segundo pagador. Punto. Solamente diciendo esto, ya tendríamos el problema solventado y estaríamos en la misma situación teórica que si no hubiéramos tenido este desastre, ¿no? O sea que tampoco es más complicado que esto que estamos hablando, ¿eh? Sí, pero hay que hacerlo, la gente debe saberlo y asesorarse bien en sus asesores, catre asesores o con quien trabajen, ¿no? Me pregunta un amigo mío, y con tertulia de esta casa a veces, como es Héctor Estequini, que es el propietario de Pizzería Trastebre, que por qué en esta segunda cuestión de ERTE que tenemos ahora se sigue pagando el 100% de los seguros sociales de los trabajadores que entran en el ERTE o trabajadoras, y también la pregunta que yo creo que todo el mundo tiene encima de la mesa y que va a haber demandas por ello, ¿por qué las empresas están pagando en restauración o cualquier otro comercio el 100% de los impuestos de toda índole cuando se les obliga a funcionar solo al 50% o, como está Málaga otra vez hoy, ni siquiera eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos por parte, ¿vale? Si se está pagando al 100% la seguridad social del ERTE, simplemente es porque no está considerado en su sector como un ERTE especialmente afectado, ¿vale? Si estuviera especialmente afectado, como es el caso de la hostelería, el comercio y otras 42 cenas más que se han considerado como especialmente afectados, solamente te tocaría pagar el 75%. Sí que es cierto que durante este mes, en este mes de enero, en el que estamos abonando la Seguridad Social de diciembre,
sí que hay muchos hosteleros o comerciantes que se habrán encontrado que no han tenido esta bonificación. Y esto fundamentalmente es porque ha habido mucha incidencia en la utilización de peculiaridades por parte de la Seguridad Social para poder poner técnicamente el tema en marcha, y seguramente nos va a tocar en muchos casos tener que reclamar a posteriori con la situación que tenemos después de haber pagado el 100% sin corresponderle a muchos clientes, ¿eh? O sea que esto es una historia para flipar. Estoy hablando del sector comercio, pizzería, restaurante, vamos, afectado no, lo siguiente, ¿no? Como digo claro, yo, pues, es lamentable pero ya no solo afectados, sino además ¿no? que han sido considerados especialmente afectados como una de las 42 actividades estas famosas del SENAE, y eso se hizo en diciembre. ¿Qué ocurre? Que eso no se ha resuelto técnicamente bien, y todavía va a haber muchos empresarios que van a pagar el 100% de la Seguridad Social correspondiendo solo pagar el 75%, pues simplemente por una cuestión técnica, ¿eh? Y eso va a ocurrir. Aquí entre los restaurantes y las cuestiones técnicas siempre paga el pato el mismo, ¿eh? Sí, bueno, pero eso debemos estar acostumbrados, es decir, aquí cuando hay cuestiones técnicas, problemas técnicos, siempre son a más, nunca son a menos, porque si a ti se te ocurre hacer lo contrario, no pagar y esperar que te compensen, pues agróchate los machos, porque te va a venir una sanción, primero por el retraso en el pago de la cuota, etcétera, 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 ¿no? Y encima, una vez que pagues de más, pues te toca poner un escrito, y la administración tiene hasta, bueno, pues puede tardar hasta 3 meses en devolverte ese importe, ¿no? Indebidamente cobrado. O sea, pero bueno, eso es lo que tenemos. César... Siempre ha sido así, ¿eh? Lo único que ocurre es que ahora, lamentablemente, por la situación que tenemos, y como son volúmenes más grandes, pues molestan más y son más llamativos. Pero siempre la administración ha tenido esta posición fuerte en este tipo de trámites administrativos. Es decir, te obliga a pagar primero y a responder después, o a tramitar después lo que sea, y después ya te lo devolverás cuando tenga en gusto devolvértelo, ¿no? Cuando les parezca bien, efectivamente. Correcto. Simplemente para terminar, no sé si César Suárez o Juan Fernández quieren hacerte una pregunta que tenga que ver con lo que les puede afectar en la renta o en otra duda que tengan en esta jornada respecto a los ERTES. Bueno, la verdad es que económicamente tenemos muchas dudas, Antonio, pero yo creo que sería más bien para hacerlo en persona, ¿no? Porque por aquí por la radio podríamos estar hasta las 3 de la tarde. De todas maneras, interesante esto de la declaración de la renta, que nos va a pillar a todos, vamos. O sea, ganes más o ganes menos, te van a pegar el sablazo. Tiene toda la pinta, desde luego. Ahí nosotros hemos hecho algún cálculo, porque por si alguien está, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, sobre si estamos hablando de temas de renta, ¿vale? De todas las personas que hayan sido afectadas lamentablemente por un ERTE y hayan tenido 2 pagadores y tengan ingresos de menos de 22.000 euros, ¿vale? Dentro de esto estamos hablando que un trabajador, ¿vale?, que haya tenido un sueldo de 19.000 euros brutos al año, estamos hablando de un cocinero, ¿eh? O estamos hablando de un camarero, o estamos hablando de un ayudante de cocina. Es decir, que no estamos hablando de, 18.500, entre 18.500 y 19.000 euros brutos al año, estamos hablando de un sueldo de este tipo, ¿eh? Que, por desgracia, pues casi con 99,9%, o si no un porcentaje altísimo, este año han tenido 2 pagadores, ¿ok? Estamos hablando que un trabajador en un salario de estos, que estamos hablando de unos 1.200 euros mensuales más 3 pagas, tiene que pagar alrededor de 1.700 euros al año en impuestos, alrededor del 9,5% de su sueldo. ¿Qué ocurre? Que si durante este año no ha tenido retenciones o la ha tenido muy baja, cuando llegue ahora el momento de realizar su declaración de la renta, y siempre dependiendo de sus condiciones personales, es decir, de su situación familiar, si ha estado abonando a un plan de pensiones, alguna cuota, etcétera. Pero si no ha hecho nada y es soltero y está en la lista de los que les toca pagar puro, como yo digo, a esto les toca pagar un 9,5%. Es decir, esto quiere decir que son 1.700 euros en Andalucía, ¿eh? Si estuviéramos en Cataluña sería más. ¿Qué quiero decir con esto? Que si durante el año a ti te han retenido 300 euros, 500 o 600 de tu nómina, cuando llegue la hora de pagar te va a tocar pagar 1.200, 1.300 euros Hacienda. Y bueno, vista la situación, que los trabajadores que están en ERTE están cobrando un 70% de su base de cotización como máximo, pues podemos encontrar situaciones complicadas y pobreza todavía extrema por cuestiones de este tipo. Es simplemente por no haber considerado lo que estamos hablando, es simplemente por no decir, oiga, mire usted, al gobierno o al SEPE o al que haya pagado, le vamos y siempre que sea por una cuestión
de COVID vamos a considerar que no es un pagador más, sino vamos a considerar que es el mismo pagador. Y estamos hablando simplemente por no hacer esta consideración. Pero, conociendo la velocidad recaudatoria de la Hacienda Pública Española, va a estar complicado que hagan eso, como hemos comentado ya. Pues Juan Antonio Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Yo también, ya conociendo el paño, los que tenemos cierta experiencia y empresas, sabemos que por ahí no más los tiros nunca. Y aparte, don Antonio, más en las fechas en las que estamos, que estas cuestiones, para que se realicen, necesitan de tiempo y necesitan de su venta a nivel social. Y como popular, no se ha producido esto, que todavía no se ha calentado y no se ha comentado nada, y nadie se ha puesto una medalla por hacer una cosa de este tipo, entiendo que es que no está en ningún planteamiento ni en ninguna intención de hacer algo ni parecido. Pues Juan Antonio Alonso, muchas gracias por estar con nosotros hoy con K3 Asesores, cada semana, Economía de Guerra. Hoy hablamos de los ERTE y también del SEPE y las consecuencias de la renta, de la declaración de la renta de trabajadores y trabajadoras, en el ejercicio fiscal de la renta de este año 2021, que tiene que ver con el pasado, el de 2020. Muchísimas gracias, buenas tardes. Oye, gracias a vosotros por este ratito. Y bienvenido a esta que es tu casa, tú ya lo sabes. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Ahora hasta la semana que viene. Ahora con la encuesta de Tecnocasa. ¿Eres una pyme, autónomo o estás pensando en montar un negocio? En K3 te brindaremos un asesoramiento completo en gestión de impuestos, subvenciones, asesoramiento legal. Infórmate ya en el 951 08 42 39 o en k3asesores.com. Para tu negocio, piensa en K3.